tiempo del centro. Ayer le informé que en dos estados de la República, Campeche y Nayarit, se había revertido la decisión del regreso a clases o del reinicio de actividades presenciales en las escuelas. Y le agradezco mucho a Ricardo Cocambranis, quien es el secretario de Educación de Campeche, que me tome la llamada. Secretario, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Pascal, un gusto saludarte. Bueno, pues como decíamos, suspendieron las clases presenciales en la entidad por el cambio del color del semáforo epidemiológico amarillo. Ayer el presidente, secretario, decía en su conferencia mañanera que no había que exagerar. ¿Fue una exageración esta decisión? No, desde luego que no. Cuando se trata de la salud de los estudiantes, de lo que es el sector educativo, pues nunca va a ser una exageración el cuidado y las restricciones que se tengan que tomar. Primero es la salud. Hemos estado cuidando eso en Campeche. Habíamos aperturado 137 escuelas primarias en una fase piloto, que dentro del protocolo también nos mencionaba de que si había algún aumento en los contagios, si se cambiaba a un semáforo diferente al que teníamos, que era el verde, se iba a suspender de manera momentánea lo que era esa fase piloto para evitar precisamente que se sigan dando estos contagios. Eh, Ahora sí que aplicando el protocolo que ya se tenía con la Secretaría de Salud, fue que se tomó la decisión de suspender en estos 14 días que va a durar el semáforo en amarillo y ver cómo se va dando la evolución de esta contingencia para volver a reaperturarlas si regresamos al semáforo verde. Recuérdenos cuántos días llevaban de reinicio de actividades presenciales en esas 137 escuelas. Iniciamos el 19 de abril con esas escuelas. Habíamos tenido algunas incidencias en dos de ellas donde se presentó una maestra que dio positivo a COVID y tuvimos que cerrar una de ellas. La otra fue pobladores de la misma comunidad que también dieron a positivo y también se tuvo que cerrar. Entonces, desde el 19 de abril teníamos estas 137 escuelas, ya 135 por el cierre de estas dos que por los incidentes que comento. Y en ninguna otra, entonces, a pesar de que el estado cambió de color de semáforo, en las 135 restantes o en el entorno no tuvieron ustedes casos de COVID. No, se continúa trabajando. Es más, esta semana, el lunes, se había iniciado con un programa muy importante, desde la semana anterior, perdón, donde se estaba trabajando la parte socioemocional con todo lo que nosotros, aquí un departamento que digamos convive, trabajadores sociales, psicólogos, estaban visitando las escuelas para trabajar con los alumnos y los docentes. Pero pues este cambio de semáforo nos hizo tomar esa precaución, sobre todo para evitar los contagios. Y en este mes, a partir del 19 de abril, ¿tuvieron tiempo de evaluar el impacto de la pandemia en el aprendizaje? ¿Se sacaron algunas conclusiones, secretario? Sí, desde luego, las conclusiones y sobre todo el informe que daban los maestros, los directores de las escuelas, era de que en realidad se había estado recuperando mucho lo que era el aprendizaje en los alumnos. Entonces estábamos trabajando de manera ya presencial con todos ellos y estábamos recuperando a muchos de los alumnos que estaban rezagados en lo que era la parte de los estudios. Ya. Digamos, cuéntanos un poco cuál era la mecánica diaria, cuál había sido la mecánica diaria en estas escuelas en cuanto a la actividad presencial. Pero de inicio se estuvo trabajando de manera escalonada. Se iban de 4 a 6 alumnos por horas en las diferentes comunidades. Se daba pues más que nada un aprendizaje más individualizado con ellos. Sí. Iban unos de 8 a 10 de la mañana, luego de 10 a 12 iba a otra parte de la escuela y así sucesivamente, y se complementaba el día martes ya con la totalidad de los alumnos, ¿no? En 2 días propiamente de manera escalonada. Y al ser menor el número de alumnos, también era, como decía hace un momento, personalizado lo que era la enseñanza, y estaba dando un buen resultado. Eso era lo que nos estaban informando los directores y supervisores, y nosotros hicimos visita a muchas de estas escuelas y constatamos el trabajo que se venía realizando. También fue muy importante la colaboración de los padres de familia. Ellos estaban al pendiente, el Comité de Participación de Salud estaba al pendiente en la escuela de que se dieran todos los protocolos
desde la entrada a lo que es el centro educativo, lo que era propiamente estar en el aula, y algunas actividades que ya se iniciaban y se estaban trabajando al aire libre, como era educación física, educación artística. Ya, ahora, ¿a qué se debe? Yo sé que probablemente tendría que preguntárselo al secretario de Salud de la entidad, pero seguro usted está informado. ¿A qué se debe pues el cambio de semáforo? Digamos, ¿dónde detectaron en el estado los aumentos de casos para que pues procediera este cambio de color del semáforo? Sí, desde que inició la pandemia, Ujú, todos los días ha dado una información muy puntual por parte de la Secretaría de Salud, y en Campeche pues eran bajo los casos, estábamos hablando de un dígito propiamente los que se estaban dando, ujú. y a partir de hace aproximadamente 2, 3 semanas esto subió a 2 dígitos, y no ha bajado este número de contagios, ¿no? Esa es la información que tiene la Secretaría de Salud. Hemos estado trabajando muy de la mano con ellos. Sí. Quiero decirle que en todas las comunidades donde estábamos trabajando se había reaperturado lo que son las clases presenciales. Ellos estaban junto con nosotros ahí para ir monitoreando lo que era la parte de la comunidad, la población donde estaban, y de alguna forma con ellos, repito, hemos trabajado de manera muy vinculada, Ujú. y en la información que ellos dan día a día, pues veíamos que había ese contagio, hasta que propiamente el viernes pasado nos anuncian de que pasamos a semáforo amarillo. Bueno, ¿sabe usted si pues se han detectado las nuevas variantes del coronavirus en el estado o en principio no tiene que ver con esto? No, no tiene nada que ver. Sí nos habían comentado que habían habido 2 casos al principio de una variante Ujú. que se había visto hace aproximadamente como 3 semanas, pero bueno, nosotros continuamos trabajando mientras el semáforo continuaba en verde. Ya. El protocolo nos marca a nosotros, hay un punto ahí, el punto 10 específicamente Ujú. del acuerdo, donde nos decía que si había más contagios y se cambiaba a un semáforo diferente al verde, pues se tenía que suspender las clases presenciales. Nosotros aplicando ese protocolo y por seguridad de la sociedad campechana, fue que tomamos la decisión de Muy bien. suspender las clases. Pues secretario, entonces esto estaba previsto. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, mucho gusto, Pascal, un saludo para todo tu auditorio. Gracias. Ricardo Cocambranis es el secretario de Educación del estado de Campeche, quien me dice, pues no fue una exageración revertir eh, las clases presenciales o las actividades presenciales, sino que así estaba contemplado en el acuerdo con la Secretaría de Educación Pública.